ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Y una esperanza para la cosmología. Hace un par de años, cuando el telescopio espacial James Webb empezó a descubrir galaxias inexplicablemente masivas en los albores del universo, o sea, muy poco tiempo después del Big Bang, los cimientos mismos de la cosmología empezaron a tambalearse. ¿Y por qué? Pues porque, por lo que sabemos, el proceso de crecimiento galáctico es algo lento y trabajoso. Muy pequeñas al principio me refiero a poco tiempo después del Big Bang, las galaxias se van haciendo cada vez más grandes, cada vez más pesadas, a medida que se van fusionando con otras galaxias, hasta llegar a ser gigantes como lo son Andrómeda, nuestra vecina, o nuestra propia Vía Láctea. Pero ese proceso de maduración dura muchos miles de millones de años. Por eso, encontrar galaxias que ya son enormes apenas a unos pocos cientos de millones de años del Big Bang, es decir, con un universo joven, casi infantil, podríamos decir, fue toda una sorpresa. Sería, para que nos hagamos una idea, algo igual de imposible que ver a un niño de 6 meses midiendo 1,80 m y ya perfectamente formado. De la misma manera, los datos del Webb mostraban galaxias muy tempranas, muy cerca del origen del universo, que parecían haberse vuelto tan masivas tan rápidamente que ninguna teoría, ninguna simulación, ninguno de nuestros cálculos eran capaces de explicarlas. Por eso muchos empezaron a pensar que algo estaba funcionando realmente mal en nuestra teoría de cómo nació y cómo evolucionó el universo. Es lo que se llama el modelo estándar de la cosmología. ¿Y realmente estaba mal? Podríamos decir que sí y no. Un nuevo estudio, publicado hace muy poco en The Astrophysical Journal, acaba de darle lo que podríamos decir un balón de oxígeno a la vieja teoría, al modelo estándar de la cosmología. Y es que algunas de esas primeras galaxias, de hecho, resulta que son mucho menos masivas de lo que parecieran ser al principio. Y la culpa de que nos parecieran mucho más grandes y pesadas, pues la tienen los agujeros negros centrales de algunas de ellas, que hacen que parezcan mucho más grandes y brillantes de lo que realmente son. Es decir, sería una especie de efecto óptico. Sin embargo, sigue habiendo algo que no encaja con la teoría, y es que seguimos viendo más galaxias de las previstas, y con instrumentos cada vez mejores como el James Webb, pues vemos muchas más de las que la teoría dice que debería de haber. Pero eso es otra cuestión, en que ninguna de esas galaxias de más resulta que es tan masiva como para romper el modelo que tenemos de universo. Pero vamos a ver, vamos por partes. Según la nueva investigación, todas las galaxias que parecían ser demasiado grandes seguramente tienen en el centro un tipo de agujero negro que es muy activo, o sea, especialmente activo. Es decir, que consumen muy rápidamente grandes cantidades de materia. Y sabemos que cuando eso pasa y un agujero negro absorbe mucha cantidad de materia de lo que tiene alrededor, no la devora directamente, no se la traga de un golpe, sino que la obliga a girar a su alrededor a velocidades relativistas, a veces muy cerca de la velocidad de la luz. Y en esas condiciones la materia, sobreexcitada, empieza a brillar con una intensidad enorme y forma un anillo de tonos brillantes anaranjados alrededor del propio agujero negro. Eso lo vimos, por ejemplo, en las imágenes hechas de Sagitario A, nuestro agujero negro, el que hay en nuestra propia galaxia. Ese proceso hace que estas galaxias sean mucho más brillantes de lo que serían si su brillo solo dependiera de la luz de sus estrellas. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron entonces los investigadores? Pues eliminar todas estas galaxias que tenían agujeros negros muy activos de los análisis del universo temprano, y se dieron cuenta de que ninguna de las que quedaban era demasiado masiva como para no encajar con los modelos existentes. Por lo tanto, la conclusión es que no hay una auténtica crisis en el modelo estándar de la cosmología. Desde luego, eso está muy bien porque tenemos una teoría. Esta teoría, la del modelo estándar de la cosmología, ha resistido todo tipo de pruebas durante un montón de tiempo. Y antes de descartarla necesitas una evidencia abrumadora, una cantidad de pruebas enormes. Y ese simplemente resulta que no es el caso.
Sin embargo, como se adelantó hace un momento, a pesar de que este nuevo estudio parece que resuelve el problema principal al que se enfrentaba la cosmología, el de las galaxias demasiado masivas, demasiado pronto en la historia del universo, pues todavía queda la cuestión pendiente, aunque menos espinosa, de que hay cerca del doble de galaxias que están previstas por el modelo estándar en el universo temprano. ¿Y cuál podría ser el motivo? Pues una posible razón podría ser que las primeras estrellas se formaban más rápidamente en el universo primitivo de lo que se creía. Desde luego mucho más rápidamente que en la actualidad. Es posible, dicen los investigadores, que en el universo primitivo las galaxias eran más eficaces, más eficientes a la hora de convertir el gas en estrellas. A ver, ¿cómo se forma una estrella? El proceso de formación estelar ocurre cuando una nube de gas caliente que se enfría lo suficiente como para sucumbir a su propia gravedad y entonces se comprime, se condensa y acaba, al condensarse se calienta mucho y acaba formando una o más estrellas. Pero a medida que ese gas se va comprimiendo y se calienta, generando presión hacia afuera, lo que hace es que una parte de ese gas vuelve a ser expulsado hacia el exterior. En nuestra parte del universo, el equilibrio de estas fuerzas opuestas hace que el proceso de formación estelar sea muy lento. Pero es posible, y debido a que en el universo primitivo todo el universo primitivo era más denso de lo que es hoy, evidentemente era más pequeño, tenía la misma cantidad de materia, pero era más pequeño, con lo cual la densidad era mayor. Bueno, pues puede que debido a eso, en aquel entonces es posible que fuera más fácil expulsar gas durante la formación de estrellas. Y eso permitió que el proceso de fabricación de estrellas fuera más rápido. Eso podría ser la explicación al número de galaxias excesivo con respecto al modelo estándar. Por lo tanto, y a pesar de que los investigadores parecen haber demostrado que el modelo estándar de la cosmología probablemente no esté roto, sí que puede seguir siendo necesario hacer un ajuste fino de nuestras ideas sobre la formación estelar. Es decir, la sensación como de intriga y de inseguridad todavía permanece. Y es que no todo se entiende del todo, dicen los investigadores. Eso es precisamente lo que hace que este tipo de ciencia sea tan apasionante, porque sería un campo muy aburrido si una sola ecuación, una sola idea lo pudiera resolver todo o no dejara más preguntas que responder. Lo sabemos por experiencia, que en ciencia, cada vez que se responde una pregunta, surgen otras 4 que hay que seguir respondiendo. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.